Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Ojalá se encuentren muy bien. Vamos a tener la siguiente sesión del módulo de neurociencias, donde vamos a cubrir movimientos oculares y algunos trastornos relacionados con ellos. Ahora, los movimientos oculares son de las cosas más complejas que hay para comprender el cerebro, porque la verdad es un reto sin duda comprender. O sea, nosotros hasta ahorita, quizás con lo poquito que sabemos cuál es el papel del sexto paracraneal, ¿no? Que que normalmente abduce el ojo, el tercero que es más predominantemente lo aduce, ¿no? Es el centro, es la línea media, y el troclear que lo hace para mirar hacia abajo. Sin embargo, la realidad es que no es tan sencillo, sino que es una variedad tan compleja de núcleos y estructuras corticales que están jugando un papel siempre para poder regular los movimientos oculares, que es difícil o de repente como poderlo resumir, ¿no? Entonces, lo voy a hacer sobresimplificado, pero de nuevo es un proceso sumamente complejo, muy complejo. Entonces, pero de manera resumida, para lo único que necesito ahorita ustedes es que básicamente sepan que los movimientos oculares se dividen en dos grandes grupos, verticales y horizontales. Ahora, lo único que tienen que saber es que la estructura más importante, la cual está relacionada con los movimientos verticales, en el sentido pues hacia arriba o hacia abajo, es el tectum del mesencéfalo. Es la estructura o el relevo más importante para poder regular eso. Eso significa que cuando hay alguna lesión o algún tumor que esté lesionando el tectum, podría originarte una alteración en el mesencéfalo y básicamente pues no puede mirar hacia arriba o hacia abajo. Es una característica que veremos más adelante. Pero entonces quiero que lo piensen, que esta estructura se encuentra relacionada con el tectum, ¿sale? Hay algunos tipos de tumores que los puede afectar, como lo es el pinealoma, que es un tumor de la glándula pineal que lo podría originar. Ahora, hablando de los movimientos horizontales, hay varias divisiones, ¿sale? Hay dos divisiones muy importantes, pero de nuevo aplican un poquito también para las verticales, sin embargo, solamente lo vamos a estudiar ahorita para horizontales. Hay dos tipos de movimientos horizontales. Ahorita quiero que vean la pantalla, en el cuadrito tratan de hacerme a mí como lo más grande posible y quiero que sigan mi dedo de derecha, o sea, quiero que vean mi dedo ahorita, si lo están viendo, síganlo con la mirada, ¿ok? Y regresamos. Ese tipo de movimientos oculares que acaban de sentir se llaman movimientos oculares de persecución. Este implica un poquito más el papel de la corteza occipital, donde sí realmente como que fija un blanco visual y luego a partir de ahí es un movimiento muy finito conocido como movimientos de persecución. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando estamos observando un carro moverse, un perro correr, lo que tú quieras, que ves como todo el fondo se ve alrededor, pero tú fijas la mirada en tu blanco. Aquí tiene un papel un poquito más relacionado a la corteza occipital, ¿sale? Entonces, pero lo veremos después. Y hay otro que también es muy relevante, que se llama movimientos, que ahorita quiero que lo hagas tú. De nuevo, aquí tienes mi primer dedo y aquí está el segundo. Quiero que ahora tú solito vayas llegando desde aquí hasta acá. Empieza desde ya, lo más lento posible. Comprueba-o tú mismo, toma-te tu tiempo. Eso que sentiste es un movimiento sacádico. Si te das cuenta, es un movimiento mucho más fraccionado, en el cual no es así finito, sino que son... Esas son las famosas sacadas voluntarias, los movimientos sacádicos, ¿vale? Aquí juega el papel importante otra parte de la corteza, conocido como campos visuales superiores o frontal eye field, que vamos a ver más adelante. No hemos platicado, pero básicamente se encuentran en el lóbulo frontal, sobre todo en el giro frontal superior, ¿sale? El giro frontal superior. Entonces ya vimos dos partes importantes. Ya sabes ahora que el giro frontal inferior está el área de Broca y que en el giro frontal superior también se encuentra por ahí el área de los campos visuales superiores, que son muy importantes para poder regular los movimientos sacádicos, ¿sale? Entonces, de nuevo, no nos vamos a parar demasiado para poder entender los movimientos verticales, porque son, de nuevo, todo esto es muy complejo, pero basta con que sepas que una lesión del tectum va a evitar que tú puedas ver hacia arriba o hacia abajo, clásicamente cuando tienes un tumor como lo es el pinealoma, ¿sale? Y creo que se llama síndrome de Weber, pero no me acuerdo, ahorita lo vamos a revisar, no recuerdo el epónimo, pero básicamente es eso, no pueden fijar la mirada de esta manera. Y los horizontales, que son los de persecución, que es seguir algo, un blanco fijo, ¿sí? Y los sacádicos son dos movimientos oculares diferentes que sirven, por ejemplo, objetivos diferentes. Por ejemplo, los sacádicos, es bien importante que sepan que tienen un input, ¿sí? Cuando el oído, por ejemplo, puede ayudar a que se disparen y voltees algo de volada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves una luz, un sonido muy fuerte o algo, pueden pensar que es inclusive como de supervivencia. También entender que hay sacadas voluntarias y sacadas reflejas. Entonces, de este a su vez se divide en sacadas
voluntarias, es decir, tú, el hecho de querer voltear a ver ahí y allá y allá y allá y allá y allá. Y las otras son reflejas, que ese es, por ejemplo, cuando una situación de peligro, un sonido muy fuerte, que de repente tú escuchas esto y de repente volteaste volada para el otro lado, eso fue también de cierta manera refleja. De nuevo, es muy complejo, sin embargo, nos vamos a parar a poder estudiar un poquito más los movimientos horizontales. También recuerda que básicamente los movimientos horizontales pueden ser influidos por dos partes, ¿no? Pueden ser regulados por dos partes muy importantes. Entonces, esos movimientos voluntarios pueden ser en cierta manera regulados por dos estructuras. Por un lado, tenemos el input de la corteza cerebral, que no, te repito, la de persecución es un poquito más de la corteza occipital, de áreas secundarias, no la primaria porque es visual, y sacáicos son la corteza frontal, ¿vale? Pero también hay otro input que tenemos por acá que también es muy importante, el cual está un poquito más relacionado con el vestíbulo. Es decir, vestíbulo, sáculo, utrículo y conductos semicirculares, que ayer platicamos y para qué servían esto, qué función tenían. Equilibrio. Equilibrio, así es, básicamente, bueno, no sé si les ha pasado, yo creo que sí les ha pasado todo el tiempo que, por ejemplo, si estoy viendo aquí y yo muevo mi cabeza, si estoy viendo un punto fijo y muevo mi cabeza, básicamente todo se queda en el mismo sitio, pero porque ya lo tengo fijado. Entonces, básicamente los movimientos, los que están regulando el vestíbulo es que, por ejemplo, bueno, si estimulas esta parte del vestíbulo, se estimula el recto lateral opuesto para ver hacia allá y viceversa, ¿no? Si yo muevo la cabeza hacia acá, se estimula el vestíbulo de este lado para ver hacia el lado opuesto, pero básicamente la mirada se queda en el puro centro. Entonces, el vestíbulo de cierta manera también puede regular todo esto y también, por ejemplo, la audición y todo esto, y digamos que aquí le vamos a llamar otros reflejos, ¿sale? Entonces, todo esto puede regular los diferentes tipos de movimientos oculares y, pues bueno, básicamente es lo que vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Recuerden que es como muchas partes lo que tenemos que platicar, pero luego ya lo conocemos un poquito más. Solamente recordándote que quiero que me recuerden todos ustedes, ¿dónde se encuentra el núcleo motor del tercer par craneal? Mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Mesencéfalo. Entonces, en mesencéfalo tenemos el 3 y ¿cuál más? Alguien dijo 4, muy bien. en la protuberancia tenemos finalmente nuestro sexto par craneal. Ahora, tiene que haber cierta comunicación entre estos pares craneales para que los movimientos sean conjugados y que se puedan mover todos siempre, ¿no? En comunicación. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Y se las mencioné solamente, entonces quizás no se recuerden, pero ¿cómo se llamaba la estructura que conectaba todos estos como una especie de red, para que fuera como algo reticular? ¿Quién sabe cómo se llama esto? Me sorprendería mucho si alguien lo sabe. 3, 2, 1. Se llama fascículo longitudinal medial. Entonces, con esto en mente ya se imaginarán que, bueno, la corteza de cierta manera va a estimular algo para poder regular esto, o bien puede ser el vestíbulo, o bien puede ser algunos tipos de reflejos, los cuales van a estar estimulando esto. De nuevo, no vamos a detenernos a explicar muchísimo lo de los reflejos, sin embargo, sí es importante que conozcas un poquito de que el cerebro lo hace. De nuevo, para la persecución es más la corteza occipital, áreas secundarias, y para los movimientos sacáicos son más importantes, por ejemplo, la corteza frontal, un campo que se llama frontal eye field o campo visual superior. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a empezar a platicar del primer tipo de regulación, conocido como reflejo vestíbulo ocular. De nuevo, recuerda que, por ejemplo, tú cuando manejas, estás, por ejemplo, caminando, de repente ves un tope, lo que tú quieras. De repente, si tú tienes una mirada fija en algún punto, básicamente vas a ver que, como por ejemplo, tienes un tope, pero tus ojos se quedan en el mismo punto. Giras la cabeza, pero si estás ya fijando un punto, tu cabeza se va a mover, pero tu mirada no. El cómo sabes los ojos hacia dónde moverse, obviamente tiene que tener un sentido de orientación gracias al sistema vestibular. Entonces, de nuevo, acuérdate que el sistema vestibular involucra tres estructuras. La primera estructura se le llama el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Ahora, es importante mencionarte lo siguiente. Ahora le vamos a agregar además otro dato extra. Vamos a agregarle otro dato extra. Algo muy importante es que vamos a notar cómo además del vestíbulo, el vestíbulo tiene cierto input o cierta comunicación con el primer lóbulo que vamos a platicar del cerebelo, conocido como lóbulo floculonodular. De nuevo, acuérdate que nomás nomás tiene como tres partes importantes el cerebelo. El primero es el vermis, el otro es el lóbulo floculonodal y los hemisferios. Son solamente tres partes, ¿no? Obviamente tiene subdivisiones, sin embargo, me interesa que vayas viendo poco a poco todo esto. Entonces, acuérdate que los conductos semicirculares y todo esto, la endolinfa se puede estar modificando, ¿no? Podemos estar moviéndola y básicamente esto va a modificar los estereocírios. Justo como les estaba platicando, básicamente, cuando tú giras tu cabeza hacia un lado, sea en el sentido vertical, sea en el sentido vertical por el sáculo, en el sentido horizontal por el utrículo y en los de sentido oblicuo o angular,
por los conductos semicirculares, da igual. De cierta manera se van a mover unas estructuras que son muy importantes para poder mantener el balance, llamadas otolitos, ¿sale? Estos otolitos se encuentran propiamente en el vestíbulo y básicamente esto va a estimular el ganglio vestibular, ¿sale? Esto como tal va a poder estimular y llegar hasta este núcleo que se encuentra por acá, conocido como el núcleo vestibular. Ok, entonces, al igual que la mayoría de los sistemas sensitivos, tiene una célula ganglionar, ¿no? Que básicamente está acarreando información desde el tejido sensorial, que en este caso va a ser nuestro vestíbulo, van a comunicarse con el primer núcleo que tenemos por acá, conocido como núcleo vestibular, ¿sale? Entonces, núcleo vestibular, que es el primero, núcleo vestibular. Ahora, entonces, lo importante es saber lo siguiente. El núcleo vestibular del lado derecho, su objetivo es que, por ejemplo, tú tienes tu mirada fija hacia enfrente, ¿no? Y si yo rotara la cabeza hacia acá, ¿cuál ojo se movió? En realidad fue este mirando con el recto lateral hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estimulo mi vestíbulo derecho, la idea o el objetivo final es que mi abducens izquierdo se estimule para poder ver hacia acá a la izquierda, ¿sale? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Yo, entonces, por el simple hecho de estimular mi vestíbulo derecho, ¿sí? Al moverlo, al girar mi cabeza, por ejemplo, hacia este lado, ese se estimula gracias a los otolitos y que la endolinfa se mete el potasio y todo ese rollo. Y básicamente lo que pasa es que esto empieza a generar una estimulación de nuestro primer núcleo, conocido como núcleo vestibular, ¿sale? El núcleo vestibular. Este posteriormente hace una comunicación bien importante, ¿sale? Hace una comunicación bien importante, que es que se comunica con este núcleo que tenemos por acá, que es el núcleo del sexto par craneal del lado opuesto. Date cuenta cómo en realidad casi todos los relevos sensitivos, la segunda neurona casi siempre decursa contralateralmente. De nuevo, no es regla, pero esa es una característica común en los sistemas sensitivos. Por ejemplo, vimos que gracias después del núcleo auditivo, ¿no? El cuerpo trapezoide cruzaba, ¿no? Y entonces es algo común, pues, que pasa. Entonces, para que no crean que es algo así como muy extraño. Entonces, aquí decursa contralateralmente hasta poder llegar a nuestra estructura que tenemos por acá, conocido como núcleo del sexto par craneal, ¿sale? Núcleo del sexto par craneal. Después de este núcleo del sexto par craneal, ya se imaginarán que una vez que se estimuló, ¿sí? Acuérdense que al final del día esto fue una estimulación, no lo que lo provocó, y esto a su vez estimula el recto lateral para que éste gire y rote la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿sale? Entonces, si tú giras la cabeza hacia el lado derecho, se estimula el vestíbulo y el recto lateral opuesto se contrae y mirando hacia el lado opuesto. Esto se le conoce como reflejo vestíbulo ocular. Reflejo vestíbulo ocular. Entonces, básicamente es, bueno, el vestíbulo de un lado estimula el recto lateral del lado opuesto. Sin embargo, si te das cuenta, tú cuando rotas la cabeza, pues el ojo opuesto, ¿no? O sea, el ojo ipsilateral a tu vestíbulo también se contrae en el mismo sentido. Esto pasa en realidad por dos cosas. Número uno, porque propiamente tu vestíbulo, ¿sí? Propiamente tu vestíbulo va a estimular propiamente hasta nuestro sexto par craneal y el sexto se comunica con el tercero y además porque por sí solo el núcleo vestibular se puede comunicar ipsilateralmente por el tercer par craneal, pero básicamente las dos pasan al mismo tiempo. Es decir, por un lado tenemos la comunicación del sexto contralateral con el tercero ipsilateral y de la misma manera el vestibular se comunica con su mismo lado para poder estimular al tercer par craneal. Entonces, acuérdate que, ¿cómo se llamaba el fascículo que comunicaba todos los núcleos oculares? ¿Cómo se llamaba? Fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial. Ok, entonces fascículo longitudinal medial. Entonces, han de cuenta que ese fascículo longitudinal medial lo que hacía era básicamente eso. Lo que hacía es que controlaba y comunicaba a todos los núcleos oculares para que de la misma manera, si pueden decir, oigan, ¿saben qué? Ya nos tenemos que mover. Entonces, a su vez estimula ipsilateralmente a su tercer par craneal, ¿sí? Para poder de nuevo hacerlo de manera conjugada, ¿sale? Hacerlo de manera conjugada. Ahora, creen básicamente también, ¿qué pasaría entonces si yo lesionara al fascículo longitudinal medial específicamente? ¿Qué creen que suceda? O sea, por ejemplo, el recto, o sea, este de acá, ¿se podría mover? O sea, este de acá, ¿se podría mover el contralateral? Ese sí se podría mover, porque date cuenta que esta comunicación es por el núcleo vestibular hasta acá, pero no involucró el fascículo longitudinal medial. Es decir, esta fue una aferencia más bien una eferencia que vino desde el núcleo vestibular. Entonces, si yo básicamente tengo una lesión del fascículo longitudinal medial, esta comunicación nunca se perdió. Entonces, si yo por ejemplo, bueno, ¿sabe qué? Rote la cabeza hacia acá, el ojo izquierdo sí se va a mover hacia ese lado. Ahora, el problema viene con el otro, ¿sale? El problema viene con el otro, porque básicamente es que el sexto par craneal, acuérdate que tiene una comunicación
con el tercero. Entonces, si yo cortara esto, nunca se habrían comunicado. Y por consecuente, el tercero nunca será estimulado. ¿Estamos todos de acuerdo? El resultado final de una lesión del fascículo longitudinal medial sería que un ojo sí se pueda desviar hacia la izquierda, pero el derecho se quede mirando la línea recta. Esto sí tiene un nombre y se llama oftalmoplegia internuclear. Y lo vamos a ver a continuación. Voy a complementar que básicamente es una desmielinización de básicamente ese fascículo que puede aparecer comúnmente en pacientes con esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, you can see these jerk abducting nystagmus of the left eye. So he has a right internuclear ophthalmoplegia. Again, the components are. Entonces, primero, quiero que se den cuenta cómo los ojos se le están siguiendo, pero uno batalla para moverse hacia el otro. Por ejemplo, aquí todo bien, ¿no? Y por ejemplo, si quiere, por ejemplo, moverla hasta acá, dense cuenta cómo hay un problema. Esto que ven, que el ojo de repente empieza a bailar, por la fuerza se le conoce como nistagmus, ¿sale? Hay muchos tipos de divisiones de nistagmus. Sin embargo, nomás quiero que sepas cómo, quiero que veas cómo al inicio, por ejemplo, va a rotar para acá, pero como que batalla un poquito más y se queda sobre la línea central. ¿Ya se dan cuenta que hay uno que está un poquito más lento? ¿Sí? Entonces, básicamente, es el mismo problema, de nuevo, en un paciente que no tiene una lesión del fascículo longitudinal medial, el lado izquierdo se puede mover, pero de repente tenemos una lesión que comunica esos dos núcleos y no se manifiesta y lo conocemos como oftalmoplegia internuclear, ¿sale? Entonces, es un ejemplo del tipo de lesión que puedes tener presente en este tipo de pacientes, ¿sale? Vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando la cabeza rota hacia la derecha, de nuevo, cuando la cabeza rota hacia la derecha, básicamente suceden dos cosas. Primero, tenemos un componente rápido que lo conocemos como el componente del nistagmus, ¿sí? Que es que primero, digamos, como que se mueve hacia el lado izquierdo y luego se acomoda básicamente. Pero no, eso lo vamos a estar viendo poco a poco. De nuevo, solamente para repasar toda la vía, acuérdate. De hecho, inclusive para no confundirlos, porque yo vi como que esto les confundió un poco. Esto lo voy a quitar. Solamente recuerda que hay una comunicación entre el sexto y el tercer par craneal por acá, ¿sale? Pero en realidad es bilateral. Entonces, de nuevo, cuando la endolinfa estimula a los estereocilios que vamos a tener por ahí para poder secundar los otolitos, esto incrementa el disparo propiamente del ganglio vestibular, el cual estimula al núcleo vestibular. Y date cuenta cómo hay algunas fibras que van a formar propiamente el tracto vestibuloespinal, que si te acuerdas son estos movimientos axiales, antigravitatorios. Entonces, tiene sentido que además una parte se encarga del balance de los ojos y al mismo tiempo del control de las vías motrices, ¿no? Que tenemos también en las extremidades para poderlo regular todo esto de la misma manera. Ahora, también de este lado van a notar que tenemos nuestra comunicación contralateral, ¿no? Contralateral de nuestro núcleo abducens, ¿sí? Del lado opuesto o contralateral, y luego se comunica ipsilateralmente con su recto lateral y básicamente luego se mueve hacia la izquierda. Entonces, básicamente así es como funciona todo este reflejo. Entonces, tú mueves la cabeza y se pone un poquito fijo. Entonces, vamos a ver qué más nos tiene que dar a explicar la lectura para ver si podemos complementar un poquito. Entonces, de manera resumida, ¿cuáles son las funciones vestibulares? Equilibrio, postura y los reflejos vestibulo-oculares. Entonces, básicamente hay tres conductos semicirculares, los cuales responden a la aceleración angular, ¿sale? Y desaceleración de la cabeza. El sacro y el utrículo es un poquito más lineal, acuérdate. El sacro es vertical y el utrículo es horizontal. Acuérdate que Usher es un DJ y si tienes un saco, agarras un saco así, ¿no? Se pone en sentido vertical. Y básicamente los cuatro núcleos vestibulares que se encuentran propiamente por acá, se encuentran distribuidos entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, los cuales van a recibir fibras del octavo par craneal, nada nuevo que no sepamos. Y recuerda que básicamente el núcleo vestibular, además de esto, está comunicándose con el fascículo longitudinal medial, y de la misma manera, los pares craneales entre ellos, el sexto y el tercero, están comunicados entre sí por el mismo fascículo longitudinal medial, ¿sale? Esto para poder hacer los famosos movimientos oculares conjugados, es decir, para que se puedan mover de manera similar. Entonces, ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué pasaría si yo tuviera una lesión del vestíbulo? ¿Qué pasa si yo tuve una lesión del vestíbulo? Supongamos. Esto siempre está pasando contralateralmente, o sea que también de este lado siempre hay un vestíbulo que esté estimulando este sexto par craneal que está haciendo esta estimulación, que está haciéndolo del lado opuesto,
De manera que, como está estimulado de los dos lados, no pasa nada. O sea, siempre hay un estímulo tónico de los dos lados. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría si yo tuviera una lesión de uno de estos dos? Supongamos, si siempre hay una estimulación tónica de un lado y del otro, y yo pierdo una estimulación, supongamos, aquí lo perdemos, ¿qué pasaría? ¿Cuál estaría relativamente más activo o como técnicamente más encendido? ¿El del lado derecho o el del lado izquierdo? ¿Cuál estaría encendido el vestíbulo? ¿Izquierdo? O sea, si este estuviera lesionado, pues no puede estar encendido, ¿no? Ah, ok, el vestíbulo, no, el ojo. Entonces, básicamente pasa esto. Si tú tuvieras una lesión vestibular, el vestíbulo opuesto parecería como que siempre está encendido. ¿Tiene sentido eso o no? Si yo tuviera, de nuevo le repito, si yo tuviera una lesión de este vestíbulo, parecería que solamente habría estimulación demasiado disparada del lado opuesto, ¿sale? Porque acuérdate, siempre hay una regulación tónica de los dos lados. O sea, siempre hay un frontal eye field que está regulándose contralateralmente. Siempre la corteza, siempre los brazos, la lengua, todo hay una estimulación tónica de los dos lados. Por eso es que cuando se pierde de un lado, hay una desviación hacia un lado. Por ejemplo, vemos en pacientes con lesiones del bulbo raquídeo que el hipogloso de la lengua se desvía o la mandíbula también. O sea, es algo normal, pero entiendan lo siguiente, siempre tiene que ser tónico de los dos lados. Si uno pierde, el otro parece que está incrementando su actividad a pesar, y no es que esté más activo, solamente como el otro perdió su estímulo, su inhibición tónica contralateral, pues parece que hay un predominio de este. ¿Sale? ¿Me expliqué? Entonces, suponiendo que yo no tuviera este vestíbulo que estuviera estimulando a ese sexto par craneal y a este de acá, esto no estaría sucediendo. Por lo que parecería que este está súper activo siempre en todo momento. Entonces, una lesión del vestíbulo izquierdo, lo que generaría es una aparente sobreactividad del vestíbulo contralateral. ¿Y qué pasaría entonces? Ah, bueno, si esto pasaría una patología conocida como nistagmus. Y el nistagmus tiene dos componentes. El nistagmus tiene dos componentes, un componente lento y un componente rápido. Primero, vamos a empezar con el componente lento. Básicamente lo que sucede es que por el simple hecho de que esto se está siendo estimulado, vas a desviar los ojos lentamente hacia el lado izquierdo como tal, gracias a un componente lento, que son movimientos de persecución. O sea, así de finos, movimientos de persecución. Lento, despacito, se va a estar desviando. Y luego, ¿qué va a hacer el cerebro? Va a decir, verga, se está desviando. Entonces, del lado opuesto, pues, va a evocar un movimiento sacádico que va a corregir. Entonces, por el vestíbulo se está desviando, sacádico correctivas. Desviando, sacáicas correctivas. Desviando, sacáicas correctivas. ¿Sale? Entonces, la sacáica, aún no les he explicado, pero básicamente, del campo visual superior, que es una parte que se encuentra en el giro frontal, que es un campo motor para poder controlar las famosas sacadas, lo que pasa es lo siguiente. Se comunica con una estructura que ahorita vamos a ver que se llama formación reticular para la mediana pontina, estimula directamente al sexto par craneal, hace esto, lo estimula y dice, güey, nos estamos desviando. Y corrige una sacada hacia el lado opuesto. Por el fascículo se comunica con el tercero y lo corrige. Entonces, date cuenta que son dos cosas que están pasando al mismo tiempo por el hecho de haber lesionado el núcleo vestibular. Entonces, primero, repasando, despacito, pero hay que comprenderlo bien. Entonces, de los dos vestíbulos, siempre hay una estimulación tónica, uno que está estimulando al sexto del lado opuesto y otro que está estimulando al sexto, pero también del lado opuesto. Siempre es tónico. Si uno perdiera su actividad o yo lesionara a un núcleo vestibular por un EBC, por un infarto, por un tumor, por ejemplo, un schwannoma vestibular, lo que pasaría con el vestíbulo opuesto es que estaría sobreactivo. Supongamos que este vestíbulo, que supongamos que es el derecho, está sano y el otro lesionado, este parecería que está más activo, lo cual generaría una comunicación con el núcleo vestibular ipsilateral. Posteriormente, se comunicaría con el abducens del lado contralateral y estimularía el recto lateral para un movimiento fino de persecución hacia el lado izquierdo, ¿no? O sea, haría toda esta secuencia de eventos, esto para acá, esto para acá, esto para acá, núcleo vestibular, este para acá, sexto par canal, esto para acá, esto para acá, esto para acá, ¿sale? Y por el fascículo longitudinal medial se comunica con este para moverlo hacia el lado izquierdo de manera conjugada. Ese es el componente lento de una patología conocida como nistagmus. Entonces se va lento desplazándose hacia el lado opuesto, ¿sale? O hacia el lado lesionado, ¿no? Estás observando el lado lesionado. De la misma manera, lo que hace la corteza es que la corteza dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Tu campo visual superior, la mirada se está desviando, hay que hacer algo, hay que corregirlo voluntariamente con una sacada que es un
movimiento voluntario. Ok. Entonces, lo que va a hacer es que se va a comunicar hacia el tallo en la protuberancia una estructura que se llama PPRF, que se llama formación reticular para la media pontina, y básicamente lo que hace es que se comunica contralateralmente con el sexto para al final poder evocar un movimiento correctivo hacia el lado derecho, ¿sale? Y el correctivo es hacia el lado sano, digamos, ¿sale? Entonces, eso es lo que conocemos como nistagmus, ¿sale? Entonces, vamos a poner clinical correlate. Una lesión en el núcleo vestibular o en el nervio vestibular en este caso, produce un nistagmus vestibular, que básicamente tiene una desviación lenta de los ojos hacia la lesión. Ok. O sea, esto te está platicando. La desviación lenta de los ojos es esto. Este se estimula, este se estimula, este se estimula, y estás observando al vestíbulo lesionado, ¿sale? Entonces, una desviación lenta hacia la lesión y una corrección rápida hacia el lado opuesto. Esta corrección no te lo dice el esquema, pero está generado por los movimientos sacáicos del campo visual superior que veremos ahorita. Este es, muy bien. Ok, entonces ahorita lo que vamos a observar es un ejemplo de lo que es un nistagmus vestibular. Es decir, en este caso vamos a ver qué es lo que está pasando con el paciente para poderlo interpretar. De nuevo, acuérdate que básicamente de cada lado, tu respectivo paciente va a tener un núcleo vestibular, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí del lado izquierdo tenemos un núcleo vestibular. Del lado derecho tenemos otro núcleo vestibular. Entonces, lo que va a pasar es que recuerda siempre, es que si yo tuviera un vestíbulo por acá, estás en nuestro vestíbulo, estás en nuestro vestíbulo. Si yo tuviera lesión, acuérdate que siempre hay una comunicación. De acá se va a comunicar de contralateralmente con su respectivo sexto par craneal, ¿sale? Lo voy a poner de otro color. Con su respectivo sexto par craneal, que va a ser de acá, ¿sale? El sexto par craneal, el cual va a comunicarse con su recto lateral para poder mirar hacia este lado, ¿sale? Y de la misma manera, nuestro respectivo núcleo opuesto lo que va a hacer es lo siguiente, es que de la misma manera también se va a comunicar nuestro núcleo vestibular con el núcleo contralateral, ¿no? Siempre va a haber un núcleo contralateral, que en este caso va a estarse comunicando con nuestro núcleo abducens, el cual va a estimular nuestro recto lateral para ver hacia el lado opuesto, ¿no? Entonces, esto siempre es tónico. Y acuérdate lo siguiente, si yo tuviera una lesión de uno de estos pares craneales, lo que pasaría es que si yo tuviera una lesión de parecería que está sobreactivo y siempre se estaría desviando la mirada hacia este lado, ¿sale? Entonces, estarías mirando a la lesión, ¿no? Hablando del componente lento del nistagmus. Posteriormente, la corteza corregiría en un componente rápido del nistagmus. Entonces, lo vamos a ir viendo despacito. Entonces, vamos a empezar a ver en cámara lenta. Primero, ¿se está desviando? Ok. Entonces, date cuenta cómo el par craneal lesionado es de acá, ¿sale? Nuestro núcleo vestibular del lado de acá es el que está lesionado. A ver, déjenme ver otra vez, un segundo. Entonces, el componente lento del nistagmus va para acá. Perdón, me equivoqué. Entonces, es el opuesto. Entonces, date cuenta de lo siguiente. Se desvía para acá y corrige a la izquierda. Se desvía para acá y corrige a la izquierda, ¿no? Se desvía para acá y corrige al lado opuesto. Se desvía para acá y corrige al lado opuesto, ¿sale? Entonces, lo vamos a poner otra vez, una vez más. Entonces, se desvía para acá despacito y corrige hacia el lado opuesto. Se desvía para acá despacito y corrige rápido al lado opuesto. Se desvía para acá y corrige rápido al lado opuesto. Se desvía para acá y corrige rápido hacia el lado opuesto. Se desvía para acá y corrige rápido hacia el lado opuesto. Entonces, vamos a explicar qué es lo que sucede con este paciente, ¿sale? Vamos a explicar qué es lo que sucede con este paciente. Entonces, en este caso, lo que sucede es lo siguiente. Entonces, en este caso, el núcleo vestibular que está lesionado es este de acá, ¿sale? Este es el vestíbulo que está lesionado. Entonces, parecería que secundaria a esta lesión pasan dos cosas. Número uno, hay una sobreactividad del núcleo vestibular del lado opuesto, ¿sale? Esto genera que poco a poco se esté desviando la mirada hacia el lado lesionado, ¿sale? Y de manera correctiva, acuérdate que la corteza cerebral, por medio de unos movimientos conocidos como sacáicos rápidos, lo que hace es que corrige rápidamente hacia la línea media. Entonces,
tienes un componente lento del nistagmus hacia el lado derecho, derecho del paciente, ¿no? Y una corrección rápida hacia el lado izquierdo, ¿sale? Eso es por la corteza. Entonces, básicamente, yo sé cuál es el núcleo que está lesionado solamente con poder entender todo esto. De nuevo, la forma más fácil de poderlo comprender es que tú lo dibujes, que tú lo entiendas y que lo puedas explicar poco a poco. Entonces, de nuevo, el componente lento para acá, corrige rápido. Lento para acá, corrige rápido. Lento para acá y corrige rápido. Sale. Pues bueno, ese fue los movimientos del reflejo vestíbulo ocular.